Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. ¿Cómo andan? Bueno, para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Andrea Riesgo, yo soy psicóloga social, soy docente y en esta oportunidad nos vamos a encontrar para seguir conversando, charlando y acercándonos a diferentes temáticas de la psicología social. En esta oportunidad específica vamos a tener 3 clases, esta y 2 más, acerca de aprendizaje desde la perspectiva de la psicología social. Les voy a pedir, previo a iniciar directamente la clase, una pequeña actividad individual. La propuesta es que ustedes escriban ahora, sin mucha historia, sin mucho cuestionamiento, una primera definición acerca de lo que es para ustedes aprendizaje. Con lo que tienen, con toda la experiencia que traen desde los distintos aprendizajes que han tenido, que escriban una definición, una frase acerca de lo que entienden que es aprendizaje. La idea de esta actividad, que dije que es una actividad individual, no es para compartir en el grupo, no es para nada más que para ustedes. La idea es que después de haber recorrido las 3 clases, de haber transitado las 3 clases de aprendizaje, ustedes, con ese recorrido hecho, puedan ir a esa primera definición que escriben hoy y puedan identificar, que puedan comparar, que puedan decir: ay, acá le pondría esto lo sacaría, acá lo completaría. Les pido que la hagan, la actividad, porque está bueno poder tomar un registro personal del lugar en el que arranco y dentro de unas semanas mirar y evaluar o reconocer el lugar en el que me encuentro. Así que les pido que escriban esto. Son 2, 3, 4 renglones, no es que les estoy pidiendo una gran cosa, un choclo de definición, sino algo cortito, una primera definición, con lo que ustedes traen, con lo que ustedes saben y con todas las experiencias de aprendizajes que tienen. Así que les propongo escribirla y disponen de 2 minutitos para poder escribirla. Bien. Ustedes se preguntarán por qué incluimos en el programa de estudio de primer año y recién iniciadas las clases la temática de aprendizaje. Porque la escuela les propone acercarnos a esta temática. Por un lado, la escuela propone estas clases de aprendizaje en estos primeros años, en estas primeras clases de primer año, porque indudablemente para Pichon-Rivière, para la psicología social, la temática de aprendizaje es importantísima. Si bien Pichon-Rivière no tiene ningún artículo escrito por él específico sobre aprendizaje, si nosotros nos ponemos a leer algunos de sus libros,
si nos acercamos a alguna de sus conferencias, si leemos alguno de sus artículos, si miramos lo que se conoce como el ecro-pichoniano, que es el conjunto de conceptos de la psicología social, nos vamos a dar cuenta que para Pichon-Rivière, para la mirada que tiene Pichon-Rivière sobre un montón de teorías que hace, nos vamos a dar cuenta, decía, que el concepto de aprendizaje atraviesa y es recurrente a lo largo de todo el cuerpo teórico de la psicología social. Es fundamental para Pichon-Rivière el aprendizaje. Pichon-Rivière dice que el aprendizaje es la apropiación instrumental de la realidad para transformarla. Y si ven, esto parece una definición medio compleja, a lo largo del desarrollo de estas 3 clases vamos a ir desenvolviendo estas palabras para llenarlas de contenido. Pero él dice esto, que es una apropiación instrumental, me instrumenta el aprendizaje, me apropio, me instrumento de la realidad, de lo que existe, para poder transformarla. Así que eso es uno de los motivos que nos llevan a proponerles a ustedes en primer año tener unas clases acerca de aprendizaje. Pero otra de las razones que nos llevan a poner aprendizaje en primer año, indudablemente tiene que ver con ustedes. Con ustedes como integrantes y como estudiantes de primer año de la escuela. A ustedes se les plantea en este momento la oportunidad, la decisión de aprender psicología social, que es un objeto de estudio que puede ser desconocido o poco conocido, pero que es un objeto de estudio, algo nuevo que tenemos que aprender. Nosotros vamos a aprender un objeto de estudio nuevo, que es la psicología social. Pero por otro lado, lo que les vamos a ayudar, lo que les vamos a plantear, es que el aprendizaje de este nuevo objeto de estudio, que es la psicología social, tiene un modelo de aprendizaje que es diferente, que es distinto. Entonces, vamos a aprender psicología social como objeto de estudio, como objeto nuevo de estudio, y a la vez vamos a aprender de una manera distinta. Decimos entonces que el concepto de aprendizaje en estos primeros años es doblemente significativo, doblemente importante, porque vamos a aprender psicología social y a la vez vamos a aprender psicología social de una manera distinta. ¿Por qué digo que aprender psicología social es aprender de una manera distinta? Vayamos a la propia experiencia que tienen ustedes. ¿Cómo están aprendiendo lo que están aprendiendo? Ustedes tienen una clase teórica de 1 hora aproximada, en donde hay un docente o una docente que da una clase generalmente expositiva. ¿Sí? Con posterioridad a escuchar esa clase, que además esa clase está armada con los emergentes que nos trae el equipo de coordinación. No es una clase para todos, para cualquiera. Esta es una clase armada para este grupo de primero, ¿sí? Tienen una clase y con posterioridad a escuchar esta clase teórica tienen un encuentro grupal en donde se retrabajan los conceptos, las dudas, los errores, las resonancias.
¿Por qué digo que este es un modelo particular de aprendizaje? Porque nosotros vamos a tener la oportunidad de aprender un nuevo objeto de estudio por medio de un nuevo modelo de aprendizaje, en donde vamos a poder ir constituyéndonos como sujetos de aprendizaje y a la vez objeto de aprendizaje. Yo soy sujeto de aprendizaje cuando me relaciono por alguna motivación que me empuja, hay alguna necesidad, hay un deseo, hay un proyecto que me empuja a aprender este nuevo objeto de conocimiento. Pero este sistema de aprendizaje me permite ir transformándome de sujeto a objeto de aprendizaje. Y cuando digo que somos objeto de aprendizaje, es que este dispositivo que ofrece la psicología social me da la oportunidad de aprender formas de aprendizaje. Me da la oportunidad de revisar, de mirar, de reflexionar acerca de formas de aprendizaje que tengo, que traigo, pero no solo formas de aprendizaje en relación a contenidos sistémicos, contenidos escolares o contenidos curriculares, sino también me permite reflexionar, revisar modelos de aprendizaje de cómo aprendí a hablar, de cómo aprendí a callar, cómo aprendí a tolerar las diferencias, cómo aprendí a relacionarme. Implica a la vez revisar, reflexionar, mirar con nuevos ojos lo que se conoce con el nombre de metaaprendizaje, que es la posibilidad de evaluar mis propios procesos en el momento de asimilación de nuevos contenidos. Por eso decía que es un doble aprendizaje. El aprendizaje del objeto de estudio y el aprender a aprender de una manera distinta, en donde en el espacio de grupo operativo uno tiene la oportunidad, la posibilidad de trabajar dudas y contenidos conceptuales de la clase, pero a la vez tiene la oportunidad de retrabajar, de reflexionar sobre modelos de aprendizaje de uno mismo. Y digo que es particular también el modelo o el dispositivo de aprendizaje porque está diseñado de una manera particular. La idea de aprendizaje que plantea Pichon Rivière no es la manera tradicional, en donde hay uno que sabe y hay otro que escucha. Ustedes tienen la clase teórica y después tienen el espacio grupal. En el espacio grupal están los integrantes y aparece el equipo de coordinación, que está compuesto por un coordinador o coordinadora y un observador silente. Un observador silente quiere decir un observador que no habla, que no participa del grupo. Es un observador que está escribiendo. Eso ya es algo distinto. Es en ese espacio que además el equipo de coordinación trabaja con una técnica. No trabaja cualquier cosa, no trabaja alocadamente, no trabaja sin una estrategia. Ese equipo de coordinación trabaja con una técnica particular, que es la técnica de grupo operativo. Entonces, para ir cerrando este pedacito, es importante porque atraviesa toda la teoría, todas las concepciones, todas las temáticas de la psicología social, pero además es importante porque les propone en este momento en que ustedes están aprendiendo psicología social, aprender un modelo de aprendizaje distinto,
que tiene que ver con la posibilidad de revisar, de replantear, de repensarnos a nosotros mismos y de ir convirtiéndonos alternativamente, ¿sí?, dinámicamente, a veces en sujetos de aprendizaje. Yo soy un sujeto, abordo el objeto, y otras veces ser yo mismo sujeto, ser yo mismo objeto de aprendizaje. Y a esto lo llamamos metaaprendizaje, que tiene que ver con la posibilidad de evaluar mis propios procesos en el momento en que voy asimilando nuevos contenidos. Cuando Pichon habla de aprendizaje, recalca la idea de proceso. Cuando pensamos en proceso, tenemos que pensar en una sucesión de fases para alcanzar algo más complejo. Inevitablemente, cuando pensamos en procesos, estamos pensando en dos cuestiones también, en dos dimensiones que implica el concepto de proceso, que es un tiempo, el tiempo, y el ritmo. El aprendizaje dura muchísimo, es inacabado. Pichon habla esto de un concepto de aprendizaje inacabado, en donde constantemente estamos aprendiendo. Dura mucho, dura toda la vida. Lo cierto es que el proceso de aprendizaje solo se interrumpe cuando se detiene la vida. Piensen ustedes también en todo lo que nosotros vamos aprendiendo con las distintas o de las distintas generaciones. Piensen en todo lo que vamos aprendiendo, fuimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo en todos los momentos grupales, que es en donde se despliegan las diferencias, que es lo que hace enriquecer el espacio grupal. Cuando nosotros hablamos de diferencias, no hablamos de cosas irreconciliables. Al hablar de diferencias estamos hablando de variedad, de diversidad, que todas estas diferencias, todas estas diversidades que se despliegan, que vuelan en el grupo, lo que hacen es enriquecer a través del aporte diferente, a través de las distintas miradas, enriquecer las clases teóricas. Decíamos entonces que aprender a aprender significa aprender un nuevo modelo de aprendizaje. Ustedes, por ejemplo, escuchan una clase teórica, pero es en el espacio grupal en donde se despliegan las diferentes resonancias. Y estas resonancias son todas diferentes porque cada individuo tiene un bagaje de conocimientos, de experiencias, de vivencias diverso que ofrece generosamente en la instancia grupal. Son esas diferencias las que enriquecen la clase teórica. Digamos como que no tiene muy buena prensa esto de las diferencias, pero son estas diferentes miradas, diferentes sensaciones, diferentes saberes, aportes, agregados, estas diferentes personas que se acercan al espacio grupal donde ponen foco en distintos lugares. Estos aportes diferenciados, distintos, variados, diversos, son los que enriquecen la clase teórica. Decíamos antes que Pichon-Rivière entiende el aprendizaje como un proceso. Y también decíamos que si hablamos de proceso, estamos hablando de un tiempo distinto para cada uno. No todos aprendemos al mismo tiempo. No todos tenemos el mismo tiempo para el aprendizaje. Y hablamos de distintos ritmos. Y esto de los ritmos tiene que ver con un reconocer
que en los aprendizajes hay momentos de avance y hay momentos de retroceso. Hay momentos inclusive en que el aprendizaje parece estar estancado, amesetado. Hay obstáculos en el aprendizaje. Pero reconocer esto es darnos el tiempo, el espacio para reconocer las individualidades también, para reconocer que no todos aprendemos del mismo modo ni al mismo tiempo. Y cuando hablo de esto, de reconocer que el aprendizaje es un proceso, que si es un proceso requiere una variable que es el tiempo y el ritmo, y que estas variables son distintas, que juegan de distinta manera en los distintos individuos, hablo de esto para tomarlo en cuenta cuando estamos en un proceso de aprendizaje para contenidos o para aprendizajes sistémicos o escolares o educativos, pero hablo de la misma importancia que tienen estos conceptos de tiempo, ritmo y proceso para los aprendizajes cotidianos, los de todos los días, los que hacemos diariamente. No solo en un espacio de educación o de aprendizaje sistematizado. Si nosotros nos damos la oportunidad de pensarnos como sujetos aprendientes, si nos ponemos a pensar en el recorrido de nuestros aprendizajes, si vamos mirando los distintos itinerarios, las distintas rutas de aprendizaje, desde lo más simple hasta lo más complejo, si nos damos la oportunidad de volver a pensarnos como sujetos aprendientes y además lo hacemos iniciando una carrera y además lo hacemos con un equipo de coordinación y además lo hacemos en una institución que nos contiene, evidentemente este conjunto de elementos nos da la posibilidad maravillosa y única de volver a repensar estos itinerarios de aprendizaje, pero con un propósito, que es ponernos como sujetos observando nuestra propia conducta. Es decir, que todos estos elementos, el modelo nuevo de aprendizaje, la posibilidad de recorrer mis propios itinerarios de aprendizaje, de repensarlos en un espacio contenido en el sentido de en un espacio cuidado, no está arbitrariamente pensado, es un espacio contenido, con un encuadre, con un objetivo, con un equipo de coordinación, en una institución determinada que también nos contiene. Esto nos da esta posibilidad de aprender el objeto nuevo de aprendizaje que es la psicología social, pero a vez nos da la posibilidad de poder pensarnos pero con un propósito, que es ponernos como sujetos observando nuestras propias conductas. Punto interesante. Siempre. Esto es una gimnasia que vamos a ir haciendo y que nunca tenemos que dejar de hacer. No es que en un momento vamos a llegar a decir, la tengo re clara, ya sé cómo pienso, cómo aprendo. Esta posibilidad que nos ofrece este dispositivo de aprendizaje siempre nos va a ir interpelando, siempre nos va a ir poniendo contra las cuerdas y seguir pensándonos y seguir transitando este ir y venir entre ser sujeto de aprendizaje y objeto de aprendizaje. Inacabado, eterno, todo el tiempo estamos laburando con estas cosas. Cuando Pichon habla de aprendizaje y habla de sujetos de aprendizaje, piensa y habla de un sujeto integrado. Habla de un sujeto social e integrado. Pichon Rivière sostiene que cuando se produce aprendizaje
es cuando se integran 3 dimensiones: la del pensar, la del sentir y la de actuar. Es decir, que cuando estas 3 dimensiones de la constitución subjetiva, estas 3 dimensiones que todos tenemos, cuando se integran, se produce el aprendizaje. Porque Pichon no comulga con la idea clásica del aprendizaje, en donde se entiende que el sujeto es una vasija a la que hay que llenar de contenidos, porque no solo es un receptáculo, sino que es un receptáculo vacío, que no trae nada. Y entonces está el que sabe, el que maneja el saber, y deposita además un montón de información, porque hay que saber mucho. Pichon no comulga con esta idea de vasija vacía. Al contrario, desde la psicología social nosotros no partimos de esta concepción, de esta ideología, de esta idea de entender que el sujeto que está aprendiendo es un sujeto vacío, que no trae nada, que es una tabla rasa. Nosotros entendemos que partimos de elementos reales, que aún en procesos iniciales de aprendizaje, el sujeto tiene elementos reales para encarar este aprendizaje cualquiera sea. Y estos elementos reales son los saberes previos, los saberes populares también, las vivencias, las experiencias. Todo eso nos hace ser ya sujetos con elementos reales para iniciar los procesos de aprendizaje. Ahora mismo, ustedes están escuchando esta clase, pero a la vez están sintiendo y pensando lo que están escuchando. ¿Y desde qué lugar? Porque si bien esta es la primer clase que tiene primer año sobre aprendizaje, y podría ser considerado que no saben un montón de cosas sobre aprendizaje, ustedes están escuchando la clase, pero ya están pensando y están sintiendo. ¿Y desde dónde piensan y sienten? Desde lo que traen. Desde lo que traen desde su experiencia. Están comparando con lo anterior, con lo que escucharon, con lo que saben, con vivencias. Entonces, eso es lo importante, reconocer que desde la psicología social nosotros no entendemos al sujeto como un sujeto vacío al que tenemos que llenar de información. Al contrario, no, desde la psicología social entendemos al sujeto con un montón de bagajes. Algunos que vamos a tener que ir repensando y que en algún momento diremos, esto con lo que llegué, con lo que vengo, con lo que traigo, me está haciendo ruido. Esa es la posibilidad de la psicología social. Ese es el espacio del grupo operativo. Poder decir, esto con lo que vengo no me está convenciendo últimamente. Me está interpelando, la teoría me está interpelando. Entonces hay algunas cosas que me las puedo sacar de encima. Pero no somos sujetos vacíos. En el proceso de aprendizaje nos venimos vacíos a que nos llenen de información, de datos y de conceptos. Nosotros somos sujetos que traemos un montón de elementos reales para iniciar los aprendizajes. El aprendizaje clásico, en el que estuvimos formados casi toda nuestra educación, privilegia principalmente el pensar. Hay que saber mucho, hay que tener mucha información. En el trabajo, por ejemplo, se privilegia el hacer. Hay que ser efectivo, rápido, operativo, resolutivo. Y después estamos los que pertenecemos a ese grupo medio indefinido de los que somos, que primero sentimos y después pensamos y todo, ¿no? Los más sentimentales. Vos porque te pegás mucho, porque sentís mucho. Pareciera ser como que estas 3 áreas, estas 3 dimensiones estuvieran como disociadas.
separadas, cuando en realidad juegan todas juntas, porque juegan en esta cancha que soy yo. Yo pienso, siento y hago, y eso lo estoy haciendo todo junto. Muchas veces nosotros, para poder abordar algunos temas, algunas temáticas, lo que hacemos es hacer como un gráfico, una separación. Lo mismo ocurre con el sistema psíquico. No es que tenemos un inconsciente, un preconsciente y un consciente en cajones separados. Todo eso va laburando, va funcionando, se pone en juego todo junto. Con esto pasa lo mismo. Pero pareciera que la educación clásica privilegia, se aboca, valora aquellos aprendizajes en donde se privilegia el pensar. Al aprender psicología social en grupo, lo que nos está ofreciendo es tener la oportunidad de transitar procesos de aprendizaje como sujetos integrados. Es decir, tenemos la posibilidad de transitar estos aprendizajes como sujetos integrados, que lo somos sujetos integrados. Este pensar, este sentir y este hacer, que cuando se integran favorece el aprendizaje, se va a llevar adelante en el espacio grupal, porque es en el espacio grupal donde se le da lugar, se permite que aparezca la vivencia. Es en el espacio grupal, cuando se retrabaja el contenido dictado en la clase teórica, es en ese momento en donde aparece la vivencia, se incluye la posibilidad, se habilita la posibilidad de exponer, de compartir, de aportar desde la vivencia. Una duda, un relato, una experiencia, una vivencia compartida desde la teoría, porque activa desde la teoría. A veces en los grupos operativos daría la sensación como que se está hablando de cualquier cosa, pero lo cierto es que se está hablando desde esa activación, esa motor que fue la clase teórica. Entonces decimos que en el espacio del grupo operativo se habilita, se valora, es significativa el aporte desde lo vivencial. Porque ese aporte desde lo vivencial aporta a la clase teórica. Dice Pichón también que hay un motor que impulsa y sostiene el aprendizaje. Que un motor que impulsa, es decir, que es el que da el puntapié inicial, pero a la vez sostiene al aprendizaje. Y dice que el motor que empuja el aprendizaje es la necesidad. No se producen aprendizajes si no hay una necesidad. Con respecto a esto, pero además dice que la empuja y la sostiene, ¿sí? Es decir, que la necesidad funciona como inicio, como factor desencadenante que me empuja a descubrir un nuevo objeto, pero a la vez sostiene el aprendizaje. Dice Pichón inclusive que esta necesidad es de orden biológico, psicológico y social. A ver, pensemos. Yo tengo una necesidad que puede ser que tengo hambre, necesidad de orden biológico.
¿Y qué voy a hacer para satisfacer esa necesidad? Ir en busca de comida. Bien, ese sería el aspecto como biológico de una necesidad. Ahora, no todos satisfacemos esa necesidad, tengo hambre, de la misma manera. Hay algunos que vamos a elegir ir a buscar la comida hecha, otros vamos a elegir cenar, comer solos, otros vamos a elegir hacer una comida familiar o esperar que vengan mis hijos para poder comer. Y ahí se mete la necesidad que tiene que ver con el orden social. Pero dice también, esta necesidad que empuja el aprendizaje es una necesidad de índole psicológica. ¿Por qué? En psicología social, cuando hablamos de necesidad, hablamos de carencia, de falta. Cuando a mí me falta, voy en busca de. Si yo no tengo registro de este faltante, de esta carencia, no voy a ir en busca de ninguna satisfacción, porque no tengo ninguna necesidad para cubrir. Decía entonces que Pichon habla de que el motor del aprendizaje es la necesidad y que esta necesidad es de orden biológico, registro físico de lo que me pasa, tengo hambre, que esta satisfacción de esta necesidad no va a ser para todos iguales, y ahí habla del componente social de esta necesidad, y también dice que es de orden psicológico. ¿Por qué? Porque poder registrar la carencia, poder experimentar la falta de sentir lo que no tengo, requiere de cierto monto de ansiedad, y ahí entra el aspecto psicológico. Requiere de algunos procesos psíquicos. Entonces, para terminar todo este gran bloque que dije, hablamos del espacio del grupo operativo, de la posibilidad de pensarnos como sujetos y objetos de aprendizaje. Pensamos también en reconocer nuestros itinerarios de aprendizaje, pero reconocerlos, repensarlos con un objetivo, con un propósito que tiene que ver con la posibilidad de pensarme como sujeto que observa mis conductas, mis propias conductas. Hablamos de la idea que trae Pichon sobre aprendizaje, en donde entiende al sujeto con un montón de elementos reales para iniciar el aprendizaje. No creemos en que el sujeto es un sujeto vacío que hay que llenar. Hablamos también de Pichon cuando dice que el aprendizaje se da en 3 dimensiones, ¿sí? El pensar, el sentir, el actuar, que habla de un sujeto integrado. Y cuando habla de un sujeto integrado, también está hablando de un sujeto social, ¿sí? Y por último hablamos que para Pichon Rivière el motor y el sostén del aprendizaje es la necesidad. Ustedes se encuentran en este momento en el inicio del aprendizaje de un objeto nuevo que es la psicología social, y hay algo que los trajo, hay alguna necesidad. Hay un deseo o una carencia que hace que me encuentre desde mi rol, desde lo que yo estoy funcionando, desde donde estoy. Hay algo que me está faltando, que tiene que ver con ayudar a alguien, que tiene que ver con mi trabajo, que tiene que ver con que en mi trabajo, por ejemplo, necesito alguna herramienta nueva. Esa es la necesidad que me empuja a iniciar este nuevo recorrido que es el aprendizaje. Pichon, para hacer referencia a su concepción de aprendizaje, inventa, acuña un nuevo término que es el enseñaje. Pichon dice que el aprendizaje es una situación de
enseñaje entre alguien que tiene el saber, que enseña, y alguien que aprende. Evidentemente, estos dos procesos, tanto el de enseñar como el de aprender, son procesos distintos. No es lo mismo aprender que enseñar. Hay que reconocer que estos son dos procesos completamente distintos. Pero dice Pichón que hay un momento en esta situación en donde se produce una conexión, una síntesis, una interrelación entre estos dos elementos, que es lo que Pichón llama enseñaje. Es decir, que Pichón llama enseñaje a este momento de conexión, de interrelación particular que se da entre estos dos elementos, entre el que enseña y el que aprende. Ya sabemos que Pichón no piensa como la teoría del aprendizaje tradicional, en donde el que sabe tiene el poder de la sabiduría, de la información, y que el que no sabe, el que aprende, no sabe nada, que es una vasija vacía. Pichón no comulga con esta idea, no está de acuerdo con esta idea, en donde la relación entre el que enseña y el que aprende es asimétrica, es distanciada. En esta relación particular, en esta situación particular que Pichón llama de enseñaje, el que enseña tiene un saber, pero tiene también un deseo de comunicar, tiene el deseo de acercar este objeto de estudio, tiene el deseo de comunicar, de acercar este objeto de estudio y a la vez de acercarse en una relación de ida y vuelta con el que aprende a partir de algo que los convoca, que es conocer algo nuevo. Y el que aprende no sería un ignorante, no está en la ignorancia absoluta que no sabe, no es una vasija vacía. El que aprende desconoce, ignora algo, pero a la vez tiene una necesidad, y antes habíamos estado hablando acerca de que el motor del aprendizaje es la necesidad. Este que aprende, que no es una vasija vacía, tiene un deseo, una necesidad de acercarse a conocer ese objeto nuevo. Decimos entonces que el que aprende no está en situación de ignorancia. Tiene un montón de saberes. Tiene saberes previos, tiene información, tiene vivencias, tiene experiencias. Puede ser que esta información con la que llega tenga errores, tenga algunas lagunas, algunos agujeros de ozono, pero lo que no vamos a compartir nunca es que aquel que aprende llega en una situación de ignorancia. No es una vasija vacía. Perro. Si nosotros entonces pensamos en este enseñaje, que es enseñar y aprender, ¿sí? Que es enseñar y aprender, y que este enseñar y aprender son situaciones en donde los dos elementos en algún momento se produce un intercambio y una mutua transformación, un verdadero intercambio entre estos dos elementos, entonces podemos pensar que después del acto de la enseñanza, tanto el que enseña como el que aprende ya no son la misma persona, porque en este proceso de intercambio, en esta conexión entre el que enseña y el que aprende, en este intercambio se enriquece por el aporte aún del error, ¿sí? Entonces, no es cuando terminamos de
del acto de la enseñanza, tanto el que enseña como el que aprende se han visto modificados por el aporte, hasta aún por el error, ¿sí? Porque ha enriquecido la relación de estos dos elementos. Entonces, pensando al aprendizaje desde este concepto de interrelación de estos dos elementos, en situación de relación, que es el que enseña y el que aprende en esta relación, entendemos ahora que el sujeto que aprende es un sujeto productor, ¿sí? Produce conocimiento en esta relación de intercambio con el sujeto que enseña, ¿sí? No es un sujeto pasivo, no es un sujeto que reproduce de memoria sin poner en juego nada de sus habilidades, sus conocimientos, sino que reproduce pasivamente en esta relación de enseñaje, ¿sí? En esta relación entre estos dos elementos, procesos diferenciados de aprender y enseñar, se produce la posibilidad de que el sujeto que aprende sea un sujeto activo, productor. Pensemos ahora en la experiencia que ustedes están viviendo dentro del grupo operativo en este momento del aprendizaje. Ustedes escuchan una clase teórica y luego participan de lo que se llama la instancia grupal de grupo operativo. En ese espacio de grupo operativo se retrabajan las resonancias que activó la clase teórica. Participan del grupo, comparten vivencias, comparten saberes, despliegan diferencias, unos piensan así, otros piensan así, hablan, pero no hablan de cualquier cosa. A veces parece que hablan de cualquier cosa, pero no hablan de cualquier cosa. Hablan del objeto de estudio. Y ustedes están en esa instancia de grupo operativo, están pensando, están sintiendo y están haciendo. Lo cual significa que están en una actitud activa frente al aprendizaje. No están pasivos, recibiendo la información como pajaritos que abren la boca y viene el que sabe y les pone, ¿sí? Están en una situación activa. El hecho de proponernos un lugar activo frente a la situación de aprendizaje nos acerca más a la idea de salud, algo más saludable, en donde yo soy protagonista, ¿sí? Pero soy protagonista en esta relación entre estos dos elementos de aprender y enseñar. Y esta interrelación que se produce entre el aprender y el aprender y el enseñar revitaliza, enriquece, retroalimenta tanto a uno de los elementos como al otro elemento, a los dos elementos. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar por terminada la clase de hoy y nos estamos viendo a la brevedad. La semana que viene estaremos trabajando otros aspectos de lo que es el aprendizaje para la psicología social, así que les mando un fraternal abrazo a cada uno y a cada una de ustedes y espero que haya sido disparadora, movilizante y clara. Así que disfruten de esto, disfruten del espacio de grupo operativo y esta clase también yo la tipeo todo y después se las paso por PDF. Así que no se preocupen que van a tener un texto escrito de todas estas clases. Bueno, abrazo y nos estamos viendo a la brevedad. Chau, chau.